Como ya hemos visto muchas veces aquí en el canal, a lo largo de la historia, el ser humano ha tenido encuentros con criaturas extrañas, desde antiguas leyendas y relatos transmitidos durante siglos, hasta testimonios mucho más recientes, historias que hablan de criaturas extrañas que no encajan del todo con lo que conocemos, seres que parecen moverse entre esta delgada línea entre lo real y lo imposible. Existe un pequeño grupo de casos que destacan por encima del resto, casos en los que, según los testigos e investigadores, sí existieron pruebas, fotografías, grabaciones en video o material físico que fue observado de primera mano por personas que aseguraron tener frente a ellos algo imposible de negar. El problema es que por razones que nunca quedaron del todo claras, estas pruebas desaparecieron y con ello, estos casos pasaron a formar parte de algo aún más inquietante, el Lost Media de la criptozoología, evidencias que existieron, pero que hoy ya no están al alcance de nadie. Es por esto que hoy les traigo un video especial, un recorrido por 5 de los casos más inquietantes de Lost Media. El primer puesto de este top surgió en el año 2009 en una de las regiones más frías, remotas y menos vigiladas de Norteamérica. La bahía de Nushagak se encuentra en la costa suroeste de Alaska, una zona dominada por aguas turbias, actividad pesquera constante y extensiones marinas donde la visibilidad suele ser mala, incluso en condiciones normales. Fue precisamente en este entorno donde se registró uno de los casos de Lost Media más impactantes de la criptozoología moderna. El protagonista de esto es Kelly Nash, un pescador comercial que se encontraba trabajando en la bahía de Nushagak cuando observó algo completamente fuera de lo normal en el agua. Según su testimonio, no se trataba de una sola criatura, sino de un grupo numeroso, entre 10 y 15 animales alargados, de movimientos serpentinos, desplazándose juntos a gran velocidad por la superficie. Nash tomó su cámara y comenzaría a grabar durante varios minutos desde su embarcación. Estas criaturas coincidían con la descripción clásica del Cadborosaurus, cuerpos alargados y flexibles que emergían en jorobas sucesivas, moviéndose con un patrón ondulante, muy distinto al de las ballenas, focas o peces conocidos. Supuestamente en el metraje se distinguían aletas delanteras, cuellos alargados y cabezas que algunos describieron como similares a las de un caballo o a la de un reptil marino. Lo más desconcertante es que entre los ejemplares se apreciaban individuos de distintos tamaños, lo que sugería la presencia de adultos y crías que se desplazaban como un grupo organizado. Uno de los momentos más inquietantes de este video involucra a un grupo de belugas que supuestamente, en lugar de ignorar a estas criaturas, como suele ocurrir con objetos flotantes o animales conocidos, las belugas reaccionaron de forma agresiva. En la grabación se observaba cómo perseguían a los seres alargados y en una secuencia, 2 ejemplares grandes de las criaturas se interponen entre una cría y las belugas, actuando de una manera defensiva. Supuestamente, este comportamiento coordinado fue uno de los aspectos que más llamaría la atención de los expertos que analizaron dicho material. Según John Kirk, presidente del Club de Criptozoología de la Columbia Británica y una de las pocas personas que vio dicho video, en una escena una de las criaturas emerge de frente, levantando claramente la cabeza fuera del agua. Kirk afirmó que esa imagen coincidía de manera casi exacta con la famosa carcasa de Naden Harbour de 1937, atribuida también al Cadborosaurus. Este video fue únicamente visto por un círculo extremadamente reducido, además de Kelly Nash y sus hijos, que estaban con él en la embarcación. Este material sería revisado en privado por el oceanógrafo Paul LeBlanc y por el propio John Kirk, quienes viajaron por separado para analizar esta grabación. Ambos coincidieron que el contenido era auténtico. El rastro del video completo se volvió incierto. Años más tarde, miembros del Club de Criptozoología de Columbia Británica afirmaron haber averiguado qué ocurrió con este metraje.
dando a entender que existe, que fue visto y que quedó en manos privadas o archivado por terceros. A más de una década de los hechos, el video del Cadborosaurus de Alaska sigue siendo considerado un Lost Media. El cuarto puesto de este top nos traslada a una de las regiones más salvajes y menos intervenidas del hemisferio sur. El suroeste de Tasmania es un territorio de selvas frías, montañas abruptas y antiguos asentamientos mineros abandonados, donde durante décadas se han acumulado reportes de animales imposibles de clasificar. En esta zona, la presencia humana es escasa y muchas áreas permanecen prácticamente intactas desde principios del siglo XX. Aquí se encuentra Adamsfield, un antiguo poblado minero perdido entre la vegetación y en sus alrededores, donde habría ocurrido uno de los casos más serios y perturbadores de Lost Media relacionados con un animal oficialmente extinto. Según múltiples testimonios independientes, a principios de la década de los 90, varios individuos tuvieron contacto directo con el cadáver de un tilacino, también conocido como tigre de Tasmania. Este animal fue declarado extinto oficialmente en 1936, tras la muerte del último ejemplar cautivo en el zoológico de Hobart. Sin embargo, el caso de Adamsfield sugiere que al menos un ejemplar habría sobrevivido. El primer relato proviene de dos cazadores que se encontraban merodeando cerca de Adamsfield cuando se toparon con un animal rayado entre la vegetación. Presas del miedo, dispararon al animal y solo al acercarse comprendieron lo que habían hecho. Según el investigador Cole Bailey, los cazadores tomaron entre 10 y 17 fotografías a color del cuerpo antes de ocultarlo. Las imágenes mostrarían claramente el vientre, las patas, la dentadura y la cabeza, además de la herida de bala. Bailey llegó a tener acceso directo a dos de estas fotos. En ellas se observaban las extremidades traseras del animal sobre el suelo del bosque, con detalles anatómicos que coinciden con especímenes conservados en museos. Otro testimonio provendría de un exmilitar conocido como Rusty, quien declaró en 2011 que durante los 90 encontró el cadáver de un animal rayado, parecido a un perro grande, bajo una roca cerca de un lago en Tasmania, en una zona que coincidiría geográficamente con Adamsfield. Rusty aseguró haber tomado fotografías Polaroid del hallazgo, centradas principalmente en las patas del animal, aunque nunca las publicó ni las entregó a las autoridades. Otro testimonio de estas fotos provendría de Colin Cumber, editor de prensa, quien afirmó que en 1992 un investigador le mostró una serie completa de 10 fotografías a color de un tilacino muerto. Lo inquietante es que estos testimonios no se contradicen entre sí. Las descripciones coinciden en el lugar, el periodo, el estado del animal y el tipo de fotografías tomadas. Sin embargo, en cuanto al destino de esta evidencia, el motivo de su desaparición es claro. Matar a un animal declarado extinto y protegido habría tenido consecuencias legales y graves, así como un impacto mediático mundial. Quizá por esa razón los involucrados optarían por el silencio. Estas fotografías quedaron en manos privadas y nunca fueron publicadas. El tercer puesto de este top nos lleva hasta el suroeste de los Estados Unidos, a finales del siglo XIX, en una época en la que el periodismo, la caza y la exploración del territorio aún se mezclaba con relatos que hoy resultarían difíciles de separar entre crónica y leyenda. En los alrededores de Tombstone, un pueblo minero marcado por la violencia y el aislamiento, habría surgido una de las imágenes más famosas y controversiales de toda la criptozoología. Según la historia, en abril de 1890, dos buscadores de oro abatieron a un ave gigantesca en el desierto cercano a Tombstone. El hecho fue mencionado por el periódico local, The Tombstone Epitaph, que describía al animal como un ave enorme, con alas descomunales, incapaz de volar tras ser herida. La fotografía perdida, tal como se la describe en relatos posteriores, mostraría el cadáver del ave clavado en la pared de un granero, con las alas completamente extendidas. Debajo del cuerpo, habría 6 hombres que están alineados de brazo a brazo, tocándose las puntas de los dedos para mostrar la envergadura colosal del animal. La criatura tendría una cabeza alargada, similar a la de un pterodáctilo o una ave prehistórica.
y alas membranosas en lugar de plumas. Esta imagen habría sido una de las pruebas visuales más contundentes jamás registrada de un críptido alado. El origen moderno del relato se remonta a 1963, cuando el escritor Jack Pearl publicó un artículo en la revista Saga, donde narró el incidente e incluyó la descripción detallada de la fotografía. A partir de ahí, comenzaron a surgir testimonios de personas que aseguraban haber visto la imagen años antes. Lectores de revistas como Fate y National Geographic afirmaron recordar claramente la foto. Uno de los testimonios más citados es el de H.M. Cranmer, investigador y leñador, quien en 1963 escribió la revista Fate asegurando haber visto la fotografía en manos de una mujer local de Arizona. Otro nombre clave es el de Ivan T. Sanderson, uno de los criptozoólogos más influyentes del siglo XX. Sanderson afirmaría en varias ocasiones que él mismo tuvo una copia de la fotografía desde la década de los 50. En 1970, escribió que la imagen coincidía exactamente con la descripción clásica: una ave gigantesca con alas extendidas y varios hombres posando debajo. Sin embargo, la copia que decía poseer desapareció misteriosamente. Algunas versiones indicaron que se perdió tras enviarla por correo a otros investigadores. Otros sostienen que se destruyó en un incendio ocurrido durante 1955 en una de sus propiedades. El segundo puesto de este top nos lleva a una de las regiones más hostiles e inexploradas del planeta, la selva del norte de la República Democrática del Congo. Este es un territorio donde durante décadas se han reportado numerosos avistamientos de criaturas extrañas, muchas de ellas descritas como animales imposibles de clasificar. Relatos de grandes simios desconocidos, bestias depredadoras y seres que no encajan del todo con la fauna documentada han circulado durante generaciones entre las poblaciones locales, convirtiendo a esta zona en uno de los mayores puntos ciegos para la ciencia moderna. Dentro de este escenario de aislamiento y relatos persistentes, apareció un episodio que con el tiempo quedaría envuelto en silencio y especulación. A finales de los años 90, comenzó a circular el relato de un supuesto encuentro entre personal militar estadounidense y una criatura desconocida durante una operación en selva congoleña. Según estas versiones, el incidente fue grabado en video por los propios soldados utilizando cámaras portátiles de campo. El metraje nunca fue divulgado, quedando clasificado. La criatura filmada fue descrita como un chimpancé de tamaño anormalmente grande, comparable al de un gorila adulto, pero con un rasgo distintivo inquietante: una estructura rígida recorriendo toda la espalda, descrita por algunos como una cresta y otros como espinas. Este detalle le daba un aspecto agresivo y fuera de lo común, y es el origen del nombre con el que se conoce el caso, como el chimpancé espinoso. Según los testimonios, el video mostraría a varios de estos primates moviéndose de forma violenta entre la vegetación, posiblemente emergiendo desde una cueva o una zona rocosa. El comportamiento descrito difiere notablemente de los chimpancés conocidos. Se habla de desplazamiento principalmente terrestre, reacciones extremadamente agresivas y ataques coordinados ante la presencia humana. El encuentro habría escalado hasta un enfrentamiento, lo que explicaría tanto la naturaleza caótica del metraje como la decisión de mantenerlo fuera del acceso público. Con el paso del tiempo, estas descripciones comenzaron a vincularse con los llamados simiobili, una población real de chimpancés de gran tamaño, estudiada científicamente a partir de los años 2000. Estos animales resultaron ser una variante conocida del chimpancé oriental, notablemente más grande y con hábitos terrestres. Sin embargo, el rasgo de las espinas en la espalda, descrita en los testimonios, nunca ha sido documentado por la ciencia, lo que mantiene abierta varias teorías sobre lo que realmente fue captado en cámara. En cuanto a la evidencia, el destino del video sigue siendo un misterio absoluto. No existe registro oficial del incidente, no hay informes desclasificados que lo mencionen, y nunca ha aparecido un solo fotograma público. Todo lo que se conoce proviene de testimonios indirectos, relatos y referencias anónimas atribuidas al personal militar. Hoy en día, el video del chimpancé de espalda espinada permanece como uno de los casos más inaccesibles de la criptozoología,
una grabación que, de existir, estaría completamente fuera del alcance público y de la ciencia. El primer puesto de este top nos lleva a un caso que, a diferencia de otros avistamientos clásicos, no apunta necesariamente a un animal físico, sino a algo aún más inquietante. Existen registros y testimonios que sugieren que la criatura del lago Ness podría no tener un origen biológico, sino un comportamiento que encaja mejor con lo sobrenatural. Precisamente por eso, el material asociado a este episodio ha sido considerado durante décadas como uno de los más extraños y perturbadores jamás filmados en el lago. Ubicado en las tierras altas de Escocia, el lago Ness es un cuerpo de agua profundo, oscuro y de visibilidad extremadamente baja, donde durante décadas se han acumulado miles de reportes, expediciones científicas, búsquedas con sonar y registros visuales que, lejos de cerrar el caso, lo han vuelto aún más complejo. Entre todas ellas existe un metraje que destaca por encima del resto por su naturaleza, por quien lo filmó y por el hecho de que muy pocas personas aseguran haberlo visto. Durante la segunda mitad de los años 80, el investigador John Eric Beckjord llevó a cabo una serie de investigaciones independientes en el lago. Beckjord no sostenía la idea de que Nessie fuera un animal prehistórico oculto. Por el contrario, defendía que la criatura podría tratarse de una entidad de naturaleza no convencional, capaz de manifestarse de forma intermitente. Según su propio testimonio, durante una de sus estancias, lograría filmar algo completamente anómalo desde la orilla del lago, utilizando una cinta de 16 milímetros. El metraje no mostraba una criatura sólida y claramente definida. Varias personas que afirmaron haber visto la grabación coincidieron en que en el agua apareció una forma blanquecina, alargada y cambiante, que se movía de manera independiente a las olas y lejos de cualquier embarcación. Algunos describieron una especie de cuerpo largo con una zona que parecía elevarse como una cabeza, mientras que otros señalaron que la figura parecía distorsionarse o desaparecer parcialmente. Uno de los pocos registros públicos sobre esta filmación proviene de la conferencia de criptozoología celebrada en Edimburgo en 1987. Al final del evento, Beckjord proyectó su película. Los escritores Colin y Damon Wilson documentaron la reacción de los asistentes, describiendo sorpresa y desconcierto ante lo que se mostraba en pantalla. La doctora Molly Squire, colaboradora cercana de Beckjord, confirmó años después haber visto el metraje completo. Según su testimonio, al ampliar la imagen, se apreciaría claramente algo largo y animado moviéndose en el agua, con un comportamiento que no corresponde al de un objeto inerte ni al de una ola. Square sostuvo que, a su juicio, en la película se observaba algo vivo, aunque extremadamente difícil de clasificar. Beckjord fallecería en el año 2008 sin haber hecho pública la filmación, y tras su muerte, todo su material de investigación fue transferido a un museo local en Willow Creek, California. Ahí el archivo quedó almacenado junto con otros documentos, fotografías y rollos de película que permanecieron durante años sin una catalogación completa. Hasta el día de hoy, el video completo nunca ha sido publicado ni analizado de manera abierta. Solo existen un par de fotogramas estáticos extraídos de la película, los cuales circularon en libros y foros especializados. Estas imágenes muestran una forma alargada en el agua, demasiado ambigua para ofrecer conclusiones. Llegados a este punto, y después de revisar el caso de Nessie, es inevitable retomar una idea que ya hemos planteado antes en el canal: la posibilidad de que algunas de estas criaturas no tengan un origen biológico convencional, sino que provengan de portales dimensionales. Es algo que podría explicar muchas de las descripciones extrañas que aparecen una y otra vez en distintos lugares del mundo. Seres que cambian de forma, que aparecen y desaparecen, o que simplemente no encajan con ninguna clasificación conocida. En el caso del lago Ness, esta idea cobra aún más fuerza cuando se revisan ciertos elementos históricos. Uno de ellos es la figura de Aleister Crowley, un ocultista británico que durante años vivió en las orillas del lago. Crowley fue conocido dentro de ciertos círculos esotéricos
por practicar rituales de magia ceremonial y por ser señalado como alguien que supuestamente buscaba invocar entidades no humanas o interdimensionales. No existe ninguna prueba de que tuviera relación directa con Nessie, pero esas especulaciones, sumadas a los avistamientos posteriores, han alimentado la idea de que el lago podría ser algo más que un simple cuerpo de agua. Ahora bien, más allá de estas posibilidades y de las interpretaciones sobrenaturales, hay un patrón que se repite en todos los casos que revisamos hoy. Los metrajes y las fotografías no se perdieron con el paso del tiempo, ni se dañaron de forma natural. En muchos casos, dejaron de estar disponibles de manera abrupta, quedaron en manos privadas, fueron archivadas sin acceso público o terminaron bajo control de personas o grupos que nunca permitieron que este material se hiciera público. Con todo esto, es inevitable pensar en la serie de Monarch, Legado de Monstruos, donde se presenta un escenario muy similar: evidencias ocultas, criaturas que existen fuera del conocimiento público y organizaciones que controlan dicha información. Una serie que, si no has visto, te la recomiendo. Más allá de esta comparativa, lo más extraño de estos casos es que existen personas reales, investigadores con reputación y especialistas que aseguran haber visto estas cintas y estas fotografías, materiales que, de hacerse público, podrían cambiar por completo nuestra comprensión de estas criaturas y de su origen. Sin embargo, todo esto permanece fuera de nuestro alcance y solo hace que todos estos metrajes estén envueltos en un ambiente de misterio y conspiración. Con esto, la pregunta queda abierta: ¿estamos frente a simples malentendidos, recuerdos distorsionados y mitos que crecieron con el tiempo? ¿O tal vez estamos ante evidencias reales de algo que nunca debió ser visto, y que alguien se aseguró de mantenerlo oculto? Dime qué opinas al respecto. No olvides dejarme tus teorías y comentarios. Al final del día, eres tú quien tiene la última palabra. Quiero enviar un saludo especial a Carlos Roca, a Carlos Mártir, a Marcelo Vargas, a Agustino Vejero, a Sonia Vargas, a Axlita, a Sol Negro, a Héctor Cárdenas, a Freddy Hurtado, a Code, a Jack Steele, a Rosa Escárcega y a Jan Hernández. Si quieres que te envíe un saludo en los próximos videos, o te gustaría que realizara una segunda parte de Lost Media, no olvides dejármelo saber en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para así no perderte el nuevo contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.